Bueno, pues bienvenidos a un curso que lleva por título ni más ni menos que la gran metafísica. Si os habéis fijado, he puesto gran en cursiva y lo he hecho además con mucho gusto. Es un curso en el que voy a desplegar, digamos, toda la potencia de que dispongo, de la potencia filosófica acumulada a lo largo de los años. Voy a activar todos los motores, bueno, todos no, porque no nos daría tiempo, pero buena parte de los motores eh, de frases, ¿no? de obras acumuladas y leídas durante tantos años. Y en realidad para enfocar, ¿no? Para atreverse, ni más ni menos, que a mirar cara a cara al corazón mismo de lo real, ¿no? Entonces, digamos que es un curso que viene sin ninguna censura, digamos, ninguna prudencia, más que la propia de la práctica de la filosofía, que tiene, digamos, tiene una forma de desplegarse, como lo hemos visto más veces. La filosofía, digamos, requiere el lenguaje, tendrá que ser algo que hagamos a través del lenguaje, nos vamos a tener que asomar por las ventanas que nos deje el lenguaje, por la piel del mismo lenguaje, vamos a tener que asomarnos a lo que hay fuera de él, incluso vamos a intentar mirar dentro de él y el misterio de él también. Y otra de las exigencias de la filosofía es el pensamiento lógico, es la construcción, digamos, de elementos, de razonamientos lógicos. Más allá de ahí estaría el silencio, más acá de ahí estaría el absurdo y la estupidez. Más allá estaría, digamos, si queréis, la mística en el sentido más radical, pero yo todavía, digamos, sigo, digamos, irremediablemente enamorado de la diosa, así la he llamado en la presentación, de la diosa filosofía. Es lo que le ocurre al pensamiento humano cuando se atreve, ni más ni menos, que a pensar el absoluto, cuando se atreve a pensar a sí mismo, cuando se atreve a pensar al propio pensador, cuando se atreve a pensar en eso que pueda, aquello que pueda ser la fuente máxima de toda la fuerza que se despliega en la realidad, sea Dios, sea lo que sea. Y entonces con la filosofía, digamos, ocurre que la mirada hacia ese gigantesco misterio se sublima, considero yo, ¿no? Para mí, también si queréis, sería un arte, una forma de expresión, fijaos, el arte, ¿no? Lo que pretende expresar la metafísica, porque en este caso estamos en la metafísica, está intentando expresar la estructura misma del ser. Está, dicho desde palabras, si queréis, de Hegel, que es un atrevido filósofo, es ni más ni menos que atreverse a pensar Dios, ¿no? Esa parece una tontería, pero unir esas dos palabras, ¿no? Pensar Dios o no Dios, da igual, pero pensar la esencia misma, esto, la cosa, el ser. Entonces, lo que ocurre también con la metafísica es que al repasar, por así decirlo, al contemplar los recovecos, no sé cómo llamarlo, las estructuras del ser, también ocurre, por lo menos a mí me ha ocurrido, y no soy el único, que se va
incrementando el olor de lo sagrado, ¿no? Va tomando todo como una especie de olor a agua, no sé, a manantial sagrado, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, eso va a ser un elemento también esencial del curso. Voy a intentar transmitir esa sensación, la sensación de lo sagrado, y como experiencia, digamos, incluso cognitiva, o sea, como conocimiento, ¿no? Me podría adelantar incluso diciendo que el conocimiento final sería el conocimiento de lo sagrado, pero claro, ¿qué es lo sagrado, ¿no? Nos podemos adelantar también diciendo que es tomar conciencia de la enormidad, de la grandiosidad. ¿De qué? Me da igual de qué. Fijaos, ayer, de casualidad, me llegó, no sé cómo, un documental de la televisión alemana de una persona que se dedicaba a hacer fotos al cielo con estrellas por la noche y se fue hasta, lo habréis visto, no lo sé, y se va con su furgoneta buscando lugares donde no haya contaminación lumínica y va subiendo, subiendo y termina por ahí perdido en unos parajes del norte de Suecia, impresionante. Y entonces al captar, al recoger la evidencia de la belleza que se despliega cuando se observa esos cielos, pues ocurre algo que podríamos llamar lo sagrado, la experiencia de lo sagrado, que es la experiencia de ver lo que hay. Podríamos decir que, y eso le pasa además a cualquier estudioso, a cualquier científico, parecería que el ser, si queréis el ser con mayúscula, lo mires por donde lo mires, si lo miras atentamente, está lleno de auroras boreales, ¿no? Como le pasaba a este fotógrafo alemán que está subiendo por ahí con su furgoneta, intentando hacer fotos y al final el cielo que consigue, bien mirado, es una cosa absolutamente prodigiosa de colores, de las estrellas, empieza a reflexionar sobre qué son las estrellas. Entonces, no solo, digamos, la gran metafísica nos puede acercar a tomar conciencia de la barbaridad y la enormidad del ser, y la omnipotencia, si queréis. Me da igual si la omnipotencia hay quien le apetezca ponerla en un dios mago libre o quien la quiera poner, que es lo que se hace hoy en día más en los paradigmas actuales, a quien la quiera poner en esa cosa misteriosa que llaman leyes de la naturaleza, que sería una especie de diosas robóticas que lo tienen todo sometido y que conocerlas y manejarlas o rendirles devoción a esas diosas sería el único objetivo de la ciencia, ¿no? Bueno, entonces, por tanto, es un atreverse a la gran metafísica. La metafísica es una palabra que en algunos sectores o algunas épocas del pensamiento ha estado mal vista. No entraré en el curso en esto, no será necesario. Lo que haremos es todo lo contrario, es ir por el camino quizás prohibido en muchos casos, que es, insisto, en la gran mirada. La gran mirada, por ejemplo, acordaros en el curso que acabamos de hacer de filosofía de la política, ¿no? Cuando dentro del propio marxismo, el austromarxismo, con Adler, etc., les decían a los mismos marxistas, si el ser humano es materia, átomos acumulados, ¿de dónde sacamos la legitimación de no explotar? ¿Qué más da explotarlos o no? Sino, ¿qué diferencia hay entre un ser humano y un copo de nieve o un anillo de Saturno o un alga, ¿no? De alguna forma, lo que vamos a intentar mostrar aquí también en el curso es que las metafísicas, es decir, los modelos si queréis, modelos de totalidad, donde se acoge, por así decirlo, la conciencia o la caja total donde uno se cree estar y que le está afectando el pensamiento, el sentimiento, la mirada, más allá incluso del concepto de creencias de Ortega y Gasset, esa cosa merece la pena ser mirada,
merece la pena hacerse las grandes preguntas descomunales. Y por el camino, creo yo, ir cogiendo conciencia del prodigio que es ser, ¿no? O existir, ¿no? El prodigio del que haya, el prodigio del ser y de si queréis, de existir en el ser, ¿no? Utilizando un poco, si queréis, juegos del lenguaje de Heidegger, etc., ¿no? Entonces, voy a exponeros ahora el programa. Y bueno, pues luego voy a exponeros el programa, luego hacemos, queréis, 15 minutos de meditación y luego ya pues os paso, bueno, ya los que asistís a esos cursos hace tiempo ya sabéis cómo funcionan. Hay gente nueva, pues simplemente normalmente es 1 hora de exposición que yo hago y luego media hora de debate a través del chat. En este caso hemos incorporado 15 minutos de meditación. Bueno, con ocasión de la explicación del programa, voy a señalar algunos aspectos de esa cosa de la meditación que pueden ser quizá interesantes, ¿no? Bueno, pues voy a empezar así muy por encima, porque son 30 conferencias, es decir, que nos quedan 29 y nos ocupará pues hasta septiembre, con un parón del mes de agosto, ¿no? Que descansaremos. Bueno, el próximo miércoles me ocuparé del Rig Veda, ¿no? El Rig Veda, que es uno de los 4 Vedas, de los 4 textos, por así decirlo, sagrados del hinduismo, de la religión védica. En este Rig Veda, del que he hablado muchas veces, gente que esté en la sala dirá, bueno, pues ya lo conocemos mucho, ¿no? El Rig Veda es el texto donde aparecen las explicaciones o las sugerencias que la tradición védica ha hecho a la pregunta de qué es todo esto, si esto se ha creado, si esto es el producto, esto que llamamos la vida, el mundo, la historia, lo que te ha pasado esta mañana, lo que te va a pasar mañana, lo que sientes, lo que sueñas, esto mismo, este momento. Si eso tiene alguien detrás, si esto se ha creado, si esto es una prodigiosa obra de arte, si se ha creado o no, y si se ha creado por quién, cómo se ha hecho, cuál es el principio de todo esto, cómo se hizo. Entonces, estas cosmogonías, estas teorías del universo, de la creación del universo, etc., tal y como las plantea la tradición védica, la tradición hindú, si queréis, posteriormente llamada Sindhu, para mí tiene un enorme interés y nos centraremos sobre todo hay varios himnos y nos centraremos en el que habla del sufrimiento, tapas y digamos, como elemento fundamental del surgimiento de los mundos, ¿no? Es una forma de mirar el sufrimiento desde categorías metafísicas y también, digamos, nos puede dar alguna pista de cuáles son las causas, o sea, los impulsos de los que se derivan los mundos. Lo veremos luego con Schopenhauer también. Parecería que tenemos en los hornos interiores del ser, de nuestro propio ser, que coincidiría con el ser total, tendríamos a nuestra disposición la creación de otro sueño distinto. Y ocurriría además, no sé si os ha pasado, que el ser humano, o lo que seamos, tiene en el momento en el que el sueño, os habrá pasado, en un sueño cuando aprieta demasiado, tenéis una especie de lucidez, se activa una lucidez misteriosa y os dice,
voy a despertar, ¿no? Esto ya es demasiado. Ocurre también que en esos impulsos de despertar se podría sospechar que donde se ingresa, lo que llamamos mundos, podría tener una textura artificial y que estuviéramos implicados en esa creación. Pero que lo estuviéramos en zonas donde ya la palabra ser humano no sería suficiente. Lo que es interesante, el tema del sufrimiento, que ha acompañado la reflexión filosófica, ¿cómo no? Y no digamos la reflexión médica y la reflexión psicológica, el sufrimiento. ¿Cómo es posible que exista, ¿no? De hecho, hay una religión que, hasta donde yo sé, es la más extendida, ¿no?, en el mundo, que es el cristianismo, cuyo imagen es un ser humano, por lo menos morfológicamente es un ser humano, crucificado, ¿no? El sufrimiento. Bueno, parecería que eso del sufrimiento, llevado a un extremo, tendría unas dimensiones más allá de, digamos que tendría unas dimensiones metafísicas, ¿no? Unas posibilidades metafísicas. Bueno, ya nos ocuparemos de esto próximo miércoles y también de alguna otra reflexión sobre los dioses, etc. Hay otro himno ahí del que hablaremos, el Purusa Sukta, que se plantea si el propio creador, el Dios de este mundo, sabe exactamente de dónde ocurre esto, de dónde estamos, ¿no? Se sugiere, hay una pregunta de la que nos ocuparemos, es que podría haber dioses menores, podría haber el ser en su totalidad, esa gran monstruosidad que nos vamos a atrever a pensar y a mirar, podría tener lugares intermedios, podría haber instancias o dioses superiores a esta instancia, pero no por eso dejarían de estar con el mismo vértigo metafísico, y ese Dios, ese ser, ese lo que queráis, podría ocurrir, y ahí se plantea en uno de los himnos, podría ocurrir que se hiciera las mismas preguntas que nos hacemos nosotros y tuviera el mismo vértigo ante la inmensidad, ¿no? Siguiente miércoles me ocuparé de las Upanishads, esos textos que tanto amo, ¿no? Y que tantos años me ocupé de ellos. Habrá gente en la sala incluso que hasta me haya visto en alguna de mis cursos por ahí. Estuve muchos años, por ejemplo, en Oviedo, me acuerdo también. Y ahí, pues, nos ocupamos mucho de las Upanishad. Ahí intentaré, bueno, pues sobre todo en la derivada del Vedanta Advaita, pues ver esas reflexiones, ¿no?, que se quedaron así como no sé cómo llamarlos, como auroras boreales de palabras que se quedaron ahí flotando entre los siglos VII, VI, V antes de Cristo, y que luego se fueron añadiendo, ¿no? Las distintas Upanishads son como ramas que crecen del cuerpo de los Vedas, ¿no? Y ahí intentaremos, pues, echar un ojo a esos momentos en los que reflexiona el ser humano y se da cuenta de que la fuente, ¿no?, algo así como la identidad entre Brahman y Atman, el tema de Maya, también que acompaña, ¿no?, la gran metafísica, la sospecha, que es muy filosófica por otra parte, de que esto es muy raro. Es decir, la sensación de que vivir, o cuando estáis viviendo, si estáis atentos, tiene algo de que no puede ser, que se le ven las costuras, que hay demasiadas coincidencias y estructuras demasiado artificiales, ¿no? Entonces ese concepto de Maya, de realidad maya, magia, despliegue de... Bueno, en una primera época en la civilización védica, maya, como un poder de Dios, ¿no?, el poder de crear realidad en las consciencias humanas, ¿no? Se vería como algo positivo, luego pasaría a ser algo negativo, se buscaría la sabiduría como un despertar, ahí tenemos a Buda, ¿no?, un despertar, es decir, como darse cuenta de si era un sueño, ¿no? Eso lo tenemos en Schopenhauer también, al que llamaban el Buda de Frankfurt, un poco exagerado. Bueno, es que tenía un Buda, Schopenhauer, en su casa, en Frankfurt. Pero, bueno, pues
esa sospecha y esa llamada a despertar, ¿no? Heráclito también hablaba de los dormidos. Oye, si todo fuera un sueño, ¿no? La famosa sospecha. La respuesta sería sí, de acuerdo, es un sueño. Ya te lo digo yo, estás soñando. Cuando sueñas no tienes ningún sentido crítico del estatus de realidad, te parece siempre el mismo. Pero, ¿y dónde ocurren los sueños? ¿De dónde? Ante la pregunta de si es un sueño o no, demos una respuesta. Sí, es un sueño. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se fabrican? Las teorías de los sueños, sobre todo a partir de Freud, libro maravilloso, sobre los sueños, con el que se arranca el siglo XX, bueno, de acuerdo, explicaciones terapéuticas, psicológicas, lo que queráis. Sí, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se construyen esos argumentos? Como decía Schopenhauer también, que lo voy a tener que citar irremediablemente muchas veces en esta conferencia, en estos cursos, porque al fin y al cabo me ha acompañado tanto, ¿no? Muy bien, qué raro, decía, todos cuando soñamos somos un Shakespeare. ¿Cómo montamos eso? ¿Quién lo monta? ¿Qué argumentos? ¿Qué edificios? ¿Qué colores? ¿Qué muebles? No son cortar y pegar de experiencias del día que las reproducimos. No. Son construcciones absolutamente maravillosas. ¿Eso dónde se hace? ¿Eso cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Quién es el gran soñador? Bueno, pues entraremos en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, luego, bueno, las Upanishad, lo tenéis ahí. Voy a utilizar una obra muy pequeña de Juan Mascaró, pensador español, tan especial y en muchos casos poco conocido, más conocido probablemente fuera, en el Reino Unido. Me parece muy bello su tratamiento de las Upanishad, y entre otros, me voy a apoyar en eso. Hay otros muchos más, lo sé, pero me gusta Juan Mascaró determinados matices que incorpora. Luego voy a tratar, la cuarta va a ser el Raya Yoga. El yoga. Bueno, el Raya Yoga, explicaré, en esa conferencia explicaré el yoga como parte de las 6 darsanas, ¿no? De las filosofías, de las darsanas, bueno, formas de mirar de la filosofía de la India antigua, unida al Samkhya, y voy a mostrar sus presupuestos metafísicos, sus descripciones del absoluto, y luego con Vivekananda, con autor sabéis, de finales del siglo XIX, de principios del XX, voy a intentar entrar cuál es el objetivo fundamental del yoga, qué es, pero sobre todo el concepto de vritti, que es, lo sabréis muchos en la sala, vritti, según esta, digamos, tradición, esta metafísica, o esta soteriología, o esto lo que queráis, serían las formas de mente, olas de la mente, ¿no? Entonces el objetivo del yoga sería algo así como liberar la mente, esa cosa tan increíble. Bueno, ¿tenemos una mente o estamos en una mente? ¿Estamos dentro de la mente o esto está ocurriendo en la mente? ¿O ¿tenemos mente o somos tenidos por la mente, ¿no? ¿Es en la mente donde ocurre mi identificación con el yo? Bueno, esto, en cualquier caso, yogas, yoga sería, por tanto, según esta concepción de Vivekananda, sería el quitarle las formas de la mente. Sería una liberación de la mente, sería dejar algo que hemos visto también en el curso de filosofía de la política, sería algo así como convertir la mente o devolver a la mente su carácter de no edificable, ¿no? Es un lugar sagrado, un parque natural que no se puede tocar, y algo así como que el ser humano, a la mente humana no se la puede tocar. Y en el yoga, si queréis, en un estado de meditación, de silencio. El silencio no sería tanto una cuestión acústica,
sino una cuestión de disolución puntual de las estructuras mismas de configuración del infinito que hay en la mente, ¿no? Y esa experiencia bueno, pues, sería aquella que, según la tradición yoga, nos permitiría ver el tamaño real del yo, que sería esa infinitud que no se ve o no se siente precisamente porque se le ha dado forma a la mente, ¿no? En un estado profundo de meditación, uno lo primero que no siente es aburrimiento, una cosa bastante misteriosa. Pero sobre todo lo que ocurre es la sensación de una especie de sensación reverente de conciencia de la inmensidad, ¿no? Y hay un elemento también sagrado, es muy difícil de describir. Uno no es exactamente el yo que había sido hasta antes del estado de meditación y sin embargo nunca fue más el mismo que mientras meditaba. Nunca se había sentido menos alienado, más o menos fuera de sí mismo que en el estado de meditación, ¿no? En que se produciría una especie de vuelta a casa, ¿no? Una especie de vuelta al estado anterior, despertar, ¿no? Sé que hay una pregunta por ahí. Tengo que contestarlas al final de la conferencia. Probablemente... Sí, luego lo voy a... Hugo, después las contesto todas encantado. Ya te citaré alguna obra. Y ya sabéis que estoy a vuestra disposición, encantado, todo lo rápido que pueda, porque a veces estoy un poquito lleno de trabajo, pero siempre os contesto ya sabéis que tenéis la bibliografía, la carta, y estoy encantado de hacer algo así como guía de montaña en la montaña del ser. Yo os acompaño por donde queráis y os enseño mis herramientas de escalada y de buceo y de lo que queráis, e incluso os enseño algunas fotos, ¿no? De cosas que he visto por ahí. Solo la sensación de estar aquí debería ser suficiente para producir una especie de éxtasis de conciencia, ¿eh? Que era otra de las cosas, tomar conciencia de dónde estamos y de qué es esto, sería suficiente para un estado, como decía Ibn Arabi, que debería haberlo metido quizás en el programa, pero es que no me cabía todo, el pensador maravilloso musulmán, el estupor maravillado. O cuando hablaba el maestro Eckhart, ¿no? Del que me ocuparé con tanta devoción, ¿no? El maestro Eckhart del siglo XIII, el dominico, es que según venía para acá antes de dar el sermón, estaba pensando que lo único que teníamos que hacer es estar todo el rato con el pensamiento puesto en el misterio de Dios, ¿no? Entonces, yo sé que la palabra Dios, me pasa igual a Schopenhauer, decía, es muy gracioso porque decía, es que se causan tantos problemas con la palabra Dios que no merece la pena usarla. Dice, es que ya no sé ni de qué hablamos, entonces yo he preferido quitarla. Y es verdad, me ha pasado muchas veces a mí en conferencias, en cosas. Sin embargo, yo creo que es una palabra descomunal. Yo creo que no hay que ser ni perezoso ni nada. Y además no estar preocupado de los efectos estéticos, de quedar bien o no. Y ni siquiera... Pero atreverse a llevar el pensamiento, ¿no? Como decía Hegel, a esa inmensidad, ¿no? ¿Y si el ser, ¿no? La cuestión sería ¿y si el ser fuera consciente, ¿no? ¿Por qué no? Hay una visión muy curiosa, que es la que está impuesta más o menos en este momento histórico, en este paradigma, que es que de pronto de una especie de masa de partículas y cosas así muertas, inconscientes, robóticas, como de chispazos de electricistas, pues de pronto ha pasado el tiempo y ha surgido la inteligencia. Entonces está la inteligencia humana, que sería lo único, ¿no? La inteligencia y la consciencia humana y lo mismo, pues incluso hasta se acaba, ¿no?
curiosamente, es una reflexión, son reflexiones que curiosamente, o modelos metafísicos muy duras, metafísicas muy duras, muy totalitarias, digamos, muy dogmáticas, que descartan absolutamente la posibilidad de que haya conciencia e inteligencia por encima, ¿no? Entonces, descartar esto son opciones casi religiosas, ¿no? Religioso en el peor sentido, en el sentido de religión con el religar, el vincularse con dogma, no el religare con el ser, sino religare con catecismos, con dogmas, digamos, con edificaciones en la mente, ¿no? No sé si me seguís de la conexión, ¿no? Bueno. Entonces, vale, será el Raya Yoga y me ocuparé, por tanto, lo he puesto así, la raigambre metafísica de la meditación. Intentaremos hablar de la meditación en serio. ¿Qué es? ¿Por qué existe? ¿Y qué se supone que abre ahí, ¿no? Bueno, la quinta será voy a traeros algo que está en mi blog de filosofía. Es un trabajo que hice hace ya muchos años en un curso de doctorado en la Complutense sobre un rito. Lo hice, además, con el profesor de sánscrito, Eugenio Luján, que ahora es el decano, por cierto, de la Facultad de Filología, y estudié unos himnos de la Atharva Veda, unos himnos de iniciación de los estudiantes védicos, de los chavales, cómo se iniciaban, ¿no? Los niños pasaban de ser niños a ser adultos, unos ritos fascinantes, y esos ritos os los voy a llevar y os voy a mostrar lo que ahí pasa. Sobre todo se les hace repetir unas frases que durante años parecía que no tenían ningún sentido, frases en las que se dice que de que ellos estudien depende la existencia misma de los dioses, de los soles, de los peces, de los animales, de que ellos estudien. ¿Cómo no? Claro. Imaginemos, por ejemplo, que ir por una selva, yo qué sé, por la sabana, por África, decir, mira un león. Eso tiene que haber alguien que haya recibido antes, por comunicación humana, un sistema de sustantivos y de estructuración del mundo animal, en virtud del cual, al mirar eso, digas león. Esto es una obviedad que pasa inadvertida en muchos casos, pero lo fascinante es que en este rito de la Atharva Veda se sea consciente de que los mundos se sujetan aquí y que hay que mantenerlos estudiándolos. Esos sustantivos son sostentivos, ¿no? Bueno, ya nos ocuparemos de ello. Como el lenguaje sostiene un mundo. Te cambio los sustantivos, ya no hay leones. Te cambio los sustantivos, ya no hay te cambio los sustantivos y no queda ni planeta Tierra, no queda ni seres humanos, no queda nada. Lo sustituimos por otra cosa. Ni siquiera el mar, ¿no? La palabra océano, mar, tiene tanta agua como un ser humano, ¿no? Digo H2O, ¿por qué eso es un mar? Porque no se le puede cambiar el nombre. Y entonces verías otra cosa. El lenguaje, amigos, otro de los grandes abismos metafísicos. Bien, el sexto será, nos iremos a Grecia, Parménides de Elea. Vamos a ver cómo se atreve a decir que todo está quieto, que todo es una esfera inmóvil, que es imparcelable, que solo el ser es. Me parece muy interesante porque además veremos cómo demuestran, ¿no? sus discípulos, van a demostrar cómo el movimiento es imposible. Bueno, lo dejo ahí. Aquiles y la tortuga, la flecha que nunca llegará, imposible. Incluso el propio Bertrand Russell, muchos años después, siglos después, intentará enfrentarse a la obviedad de que es imposible todo lo que pasa. Es decir, que es imposible recorrer un tramo del espacio, si es que el espacio es matemático, si es que la matemática tiene sentido, porque claro, cualquier tramo se puede dividir a la mitad. Y cuando esté a la mitad, siempre podré pasar por la mitad antes de llegar al final. Y siempre a la mitad, y entonces se abre el infinito. Es decir, que no cabe el movimiento en la lógica. Ya se encargarán luego Bertrand Russell de decir que
que el espacio de la matemática no es el espacio de la realidad, a lo que algunos hemos dicho, pues por lo menos a mí se me ocurre decir, pues haber avisado antes. ¿Cómo que no es el mismo? O sea, que no, el espacio no se puede dividir, no se puede medir. Entonces, ¿qué es el espacio? ¿No acabe el movimiento? ¿Cómo cabe? ¿Cómo es posible el movimiento? ¿Cómo es posible que vaya yo ocupando lugares en el ser? ¿Qué se hace? ¿Se quita? ¿Se deja hueco para que yo pase? ¿Cómo se ahueca el ser para que yo me mueva? Cuando salió la teoría de la gravedad de Newton, ya hubo alguno con esa simplicidad filosófica tan necesaria. No entiendo la teoría de de la gravedad de Newton. ¿Cómo va? Es que hay algo, ¿cómo lo atrae los planetas? Pero, vale, lo atrae, pero ¿cómo? Está bien, es una hipótesis que sirve, pues bueno, pues para calmar un poco ánimos, hacer predicciones, etc. Pero ¿cómo hace? ¿Lanza ventosas a distancia y luego tira con cuerdas? ¿Cómo ocurre? Es imposible. Entonces eso es interesante porque con ese modelo bueno, con esa actitud, yo entiendo que es un poco radical y un poco salvaje, pero de verdad no tiene efectos negativos. Luego no va a tener ningún efecto negativo en vuestra vida diaria, todo lo contrario, creo yo. Eso, digamos que nos permitirá no ver tan delirante a Parménides, ¿eh? Y considerar la solidez del uno, ¿no? Séptimo será el ión de Platón, sobre los poetas, bueno, el concepto de Ting en el I Ching de China antigua, los pararrayos de Dios, así dicho desde el poeta Hölderlin, el misterio de los filósofos, el misterio de los poetas. Parece que hay como puntos, seres humanos, como USBs, no sé muy bien qué es. Resulta que a través de ahí entran cosas, ¿no? En el Ión, concretamente, Sócrates le hace ver a Ión, que es un poeta, le hace reconocer que él no se entera cuando habla, está poseído, ¿no? No está poseído, no sabe ni lo que dice. Incluso se está escuchando a sí mismo, alucinado. Ting en el I Ching es una figura, es algo así, significa el plato donde los dioses dejan la comida espiritual para que coman los seres humanos. Eso es Ting. Un lugar, un caldero, es exactamente el caldero, y ahí ese ser es un caldero, no sabe lo que... Y ahí dejan cosas, ¿no? También nos servirá un poco para entender algunos conceptos del avatar. Bueno, en el cristianismo se supone que eso es Jesucristo, ¿no? Jesucristo es una entrada que se corporiza, el creador del mundo, el gran mago, el gran artífice de la realidad, entra a través de un ser humano y desde ahí, desde dentro, manda mensajes a otros seres humanos cruciales para que puedan no condenarse ahí dentro y puedan acceder a lo sublime. Les dice, oye, pero entonces tiene algo de... Jesucristo, en ese sentido, es también una herramienta utilizada por Dios, ¿no? En ese caso. En la octava vamos a ver la figura de Diotima en Platón. Vamos a ver el tema, bueno, como esta mujer, ¿no? Que aparece como una mujer, el único ser humano que creo yo, vamos, en los textos de Platón hasta donde yo llego, es el único vez en la que Sócrates reconoce que alguien tenía más razón que él y le convenció y le dijo, ¿no? Lo que es el eros, ¿no? El amor, el impulso erótico, etc. Entonces, ahí vamos a también la metafísica de la belleza. Es uno de los grandes temas, el arrastre de la belleza, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿Qué es esa cosa que arrastra? Como el misterio de la existencia misma de la belleza y su relación con la ética y, bueno, pues,
y con el camino ascendente que marca Diotima. El 9 será la metafísica de Aristóteles, bueno, pues esos textos agrupados con el nombre metafísica, y ahí también, pues asomados a la inmensidad de la mirada de Aristóteles, pues veremos qué preguntas se hace sobre el movimiento, sobre Dios, sobre de qué están hechas las cosas. También ahí veremos, creo yo, una metafísica de la belleza extrema. Él ubicará Dios como una especie de... Bueno, es el motor inmóvil que por su propia belleza atrae todo, ¿no? En la 10ª me ocuparé de un texto controvertido, porque bueno, pues es un texto son unos textos que son buena parte fakes, ¿no? Pero fakes tan antiguos que casi son fakes fascinantes, ¿no? Son el Corpus Hermeticum y Asclepio. Me voy a apoyar en el trabajo de Brian Copenhaver y en el Asclepio, en uno de los textos estos tan especiales que recorrieron tantos siglos y que fascinaron a los Medici y a tantos, ¿no? Estos textos, bueno, pues la idea de tu mente es Dios Padre, ¿no? Me parece interesante. Podría ocurrir que en fakes, en textos que están, digamos, presentados de forma fraudulenta, tuvieran, sin embargo, gigantescos tesoros. De cualquier forma, siendo conscientes de la solidez del uno y del tejido íntimo que lo deja todo convertido en un sólido sagrado, pues daría un poco igual, ¿no? Todo estaría conectado, incluso el propio fake tendría algo elemento sagrado y necesario, ¿no? 11, me ocuparé de Plotino, el neoplatónico, tan interesante, tan especial, que produjo tanta euforia, ¿no? En el Imperio Romano, y en concreto sus reflexiones sobre la magia llevada a las profundidades de la metafísica, la magia como la gran verdad, ¿no? Bueno, el 12, el misterio de la creación y del vínculo entre el creador y el ser humano en las religiones monoteístas. Bueno, me parece me parece impresionante solo pensar en la posibilidad de que efectivamente haya una dimensión creativa, artística, si queréis, la misma que se siente Yo me dedico a escribir, aparte de la filosofía, pues hay una parte en mí de escritor, de creador, de imaginador. Muchas veces cuando estoy transportado y abducido en mis propias creaciones, en mis propias novelas o lo que sea, estoy ahí en esos mundos que no sé ni dónde salen, me da por pensar que esa experiencia, que la propia vida también surgiera de una mente creativa, de una mente... Entonces, en ese sentido me parece que las narraciones de las religiones monoteístas más clásicas, también hay muchas narraciones de dioses creadores, magos, pero bueno, las clásicas, grandes monoteísmos, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, el vínculo, ¿no?, que se crea, ¿no? Entrar un poco, ¿qué es eso? Y luego la reflexión sobre el amor, ¿no?, el misterio del amor. Que ya el amor entre el hombre y lo sagrado, ¿no? El famoso amor, el vínculo Dios y el ser humano. Y para eso utilizaré, entre otras cosas, una obra que es una obra maestra de la filosofía y de la literatura, que es El hombre y lo divino, de María Zambrano, que como sabréis muchos es el libro que llevaba Camus en su coche cuando tuvo el accidente en el que falleció, ¿no? Camus, El hombre y lo divino, de María Zambrano. En el tema del amor, insisto, vamos a ver exactamente de qué vínculos hablamos.
porque claro, el amor requiere alteridad, se tiene que querer una cosa que no se es, porque si no, no hay amor. Hay que crear una apariencia, ¿no? El vínculo que yo pueda tener, por ejemplo, con un personaje que yo haya creado, ¿no? Bueno, cabe ser amado cabe que el escritor sea amado por uno de sus personajes. Habría que otorgarle consciencia. Y habría que otorgarle consciencia de ser creado, ¿no? Bueno, en la 13 hay... bueno, vamos a tener para meditar, ¿eh? Bueno, dadme 10 minutos. En la 13, el libro de los 24 filósofos, que es un libro muy especial, libro misterioso, anónimo, bueno, ya lo conoceréis algunos, ya lo presentaré, que son las 24 formas de intentar decir qué es Dios, definiciones de Dios. En la 14, Scoto Erígena, un autor que tenía muchísimas ganas de traer, digamos, de presentarlo en mis cursos, con esa reflexión de que Dios no se puede conocer a sí mismo, la imposibilidad de que si queréis, esa gigantesca esfera se retuerza sobre sí misma, no tiene desde dónde mirarse. Maestro Eckhart, ya estamos, quizá el maestro Eckhart es el origen de la filosofía alemana, que sabéis que me gusta mucho, por su salvajismo, si queréis, ¿no? Me gusta mucho la filosofía alemana. Y desde luego, cómo no, con este sermón, el Beati Pauperes Spiriti, en el cual se dice, el maestro Eckhart dice, pido a Dios que me libre de Dios. ¿Y esto qué significa? Vamos a verlo, ¿no? ¿Cómo que pido a Dios que me libre de Dios? Y ahí, pues también os traeré un trabajo mío personal, que es el misterio de la descreación de los mundos. 16, Francis Bacon, el que se considera como el gran profeta de la ciencia y de la revolución de la ciencia y de la salvación por la ciencia. Con él entraremos al concepto de magia como metafísica práctica y su idea de la creación del paraíso en la tierra, idea que es la que se despliega ahora en muchísimos grandes empresas tecnológicas y grandes soñadores. Y si no es en la Tierra, pues será en Marte, pero la ciencia nos llevará al paraíso, como sea, o por lo menos nos librará del infierno. Eso está con Francis Bacon. Para que Francis Bacon pondrá por encima de la ciencia, pondrá la magia. Kant, en Kant veremos su intento de contención, ¿no? Kant lo veo yo muchas veces como esos grandes diques construidos en el norte de Europa para contener la entrada del océano, ¿no? En la Tierra, ¿no? Esos diques, quiere contener la así llamada la cosa en sí, está sugiriendo no entrar, no saltar a nadar ahí. Metafísica como ciencia de límites, un cartel de no bañarse, de no entrar más allá de lo que puede ser empíricamente verificable, de lo que puede ser, digamos, encajado en las estructuras del intelecto, en la estética trascendental, en los apriorismos del espacio y el tiempo. Es decir, que no se puede salir uno a mirar qué hay fuera de los ojos, dicho sencillamente. Yo no puedo salir sin ojos a mirar fuera de lo que hay en los ojos. Fuera de lo que hay en los ojos no puedo verlo, porque para verlo necesito los ojos. Y entonces yo lo que llamo realidad es lo que ocurre dentro de los ojos mirando algo que no sé qué es. Novalis era el siguiente. Ahí hablaremos del autohechizo del gran mago. También su concepción, es decir, la realidad como el autohechizo del gran mago. Dios se hechiza en el mundo, intentando olvidarse de que Él es el que lo ha hecho. Es el sueño, creérselo y de vez en cuando recordar que lo has hecho tú. Y el tema del amor, cómo Novalis lo lleva y al corazón mismo de lo real.
y el fundamento mismo de todo ese crear, ¿no? El amor. Un concepto curioso, ¿no? Si lo llevamos más allá de las emociones, ¿cuál es la raigambre metafísica de eso, ¿no? 19, Hegel. Bueno, pues Hegel se atreve a decir que Dios, el absoluto, el espíritu absoluto, se puede conocer, es cognoscible. Es conocible, se puede conocer a sí mismo, ¿no? Y a través del ser humano. El ser humano se convertiría en algo así como una especie de cosa prodigiosa creada por Dios, una especie de espejo, ¿no? Un giro para poderse mirar. Schopenhauer, me ocuparé en concreto del final, de la segunda parte, bueno, ya te lo digo a ti, Hugo, creo que es el mundo como voluntad y representación. El mundo como voluntad y representación, las dos partes te recomiendo que las leas y nos vamos a centrar en el final de la segunda parte, lo que él denominó digamos, la parte extrema, la parte final, ¿no? La posibilidad de crear un mundo completamente distinto. Sería algo que está dentro de la metafísica de Schopenhauer. 21, Henri Bergson, volvemos otra vez, ya sé que lo tratamos, muchos de estos los hemos tratado en política, Henri Bergson. Vamos a profundizar un poco más en el concepto de l'âme vital y vamos a centrarnos, profundizar, tomar conciencia más de lo que supondría otorgarle al ser, a la materia, si queréis, a la materia misma, al ser, libertad y creatividad. Libertad, que estuviera libre, que las gafas estuvieran libres del agua, la lluvia, estuvieran absolutamente libres, tuvieran dentro una especie de sustancia consciente y libre, capaz de configurarse y generar mundos más allá de lo que de las normas de circulación, ¿no? Metafísica, que parece que lo tienen todo tomado, ¿no? Bertrand Russell, el 22, nos ocuparemos de la devoción a las matemáticas, de la metafísica de las matemáticas. Con Wittgenstein, que es la siguiente, el 23, el Tractatus, esa obra tan especial, que significó, cuando dice que después de haber leído todo hay que tirar la escalera, si se le quiere comprender, ¿qué significa tirar la escalera? 24, Heidegger, la pregunta por el ser, que él reivindicará como la gran pregunta, el ser, ¿qué es el ser? 25, vamos con D.T. Suzuki, vamos al Zen y vamos a ver esa descripción que hace del Satori, del estado extremo, bueno, el estado al que se aspira en el Zen, el Satori, como lo define algo así como el estado de Dios antes de crear el mundo. El 26, con Richard Feynman, que es un autor de culto en el universo, si queréis, en la religión de la ciencia o de la astrofísica, de la física teórica. Vamos a entrar de lleno a uno de los grandes misterios, que es qué demonios exactamente son las leyes de la física, pero ellas, no que provocan, no, parar la cámara, enfocar exactamente qué es esa cosa, qué son las leyes de la física, si es que no son más que puntuales apuntes que se hacen en papeles por parte de los científicos para ir explicando cosas. Si las sacamos más allá de meras anotaciones convincentes, y con Richard Feynman hay una obra en concreto que os comentaré, que me parece de enorme interés. Richard Feynman es un gran pensador y un gran matemático. 27, Stephen Hawking, al gran diseño.
Otra vez veremos veremos esa concepción, esa metafísica de las leyes de la física, otra vez, y veremos esa metafísica que estaría, curiosamente, habría, digamos, tomado el planeta, digamos, académico, que es esa necesidad de negar la libertad y la creatividad al ser, tal y como el ser es concebido desde estos lugares del pensamiento, que ellos a sí mismos se llaman el pensamiento científico, el pensamiento serio, el pensamiento verificable, todo esto. Que está todo bien, solo que hay una eliminación de elementos, si queréis, sacros, para mí, que es la libertad y la creatividad del ser, no ya de puntuales grumos del ser, o no, el ser, ¿no? Bien, después, en la 28, Peter Sloterdijk, pensador alemán que a mí me interesa, que discrepo muchísimas cosas de él, pero me interesa y le he leído mucho y le he seguido en su programa de filosofía en Alemania. Maravilloso el Philosophischer Quartett, el cuarteto filosófico que presentaba con Rudiger Safransky. Bueno, pues os voy a exponer su obra magna, las esferas, ¿no? Esferas. Pregunta dónde estamos o dónde creemos estar. Exactamente, las esferas donde nos creemos estar cobijados. ¿Dónde estamos? En un universo, una especie de bolsa, una bolsa de piececitas y de chispitas, que de alguna forma nos consuela pensar que haya unas personas que van como modelizándolas y las va como exorcizando, de forma que cada vez es más acogedor. Da igual, aunque haya 100.000 millones de galaxias y 80.000 millones de universos paralelos, pero de alguna forma estarían acogidos en las manitas de la matemática, de lo pensable. No estaríamos expuestos, ¿no?, a lo indecible, sino a lo decible. Entonces, el tema de las esferas me parece muy interesante. Y luego, la 29 será, voy a ofreceros una panorámica de los modelos metafísicos implícitos en los modelos de la ciencia actual. Y en concreto me voy a ocupar de la paradoja del cerebro. Es decir, voy a ofrecer en los modelos actuales de la ciencia qué modelos metafísicos, es decir, qué modelos de lo no visible se están dando por válidos para explicar desde ahí lo que se supone que es visible. Es decir, cuáles son las metafísicas, entendiendo en plural metafísicas como retratos del absoluto o hábitats del absoluto o aquietamientos del absoluto, no sé cómo llamarlo, que implícitamente están en muchas de las teorías, incluso teorías ecológicas, teorías del cerebro, teorías del origen del universo, etc., ¿no? Y luego la 30 va a ser una perspectiva personal, estaremos ya en septiembre de 2021. Vamos a hablar de, voy a centrarme ahí en la libertad y la creatividad del ser, la idea, la consciencia y la ética de lo sacro. Voy a intentar ahí al final, voy a ver si consigo llevar a la palabra y a la comunicación con vosotros que tanta emoción me produce que estéis ahí, que os parezca interesante lo que os cuento. Voy a intentar mostrar lo sacro, ¿no?, como el estado de conciencia cognitivo extremo, ¿no? Es tener conciencia, ¿no?, de la que está cayendo, si queréis, ¿no? Pero imaginemos que el concepto de la que está cayendo lo lleváramos a aspectos más positivos que quepa imaginar, ¿no? Intentaré también llevar el tema de la belleza a sus extremos. Imaginad la experiencia que supone que habréis vivido cuando algo os ha parecido extremadamente bello, ¿no? Sobrecogimiento, la sacudida, ¿no? Pensemos en ese síndrome de Stendhal o cuando
mi admirado Rilke, ¿no? En las elegías de Duino afirma que la belleza es el comienzo de la tragedia. Algo así como hay niveles de belleza que la sacudida es casi mortal. ¿Qué pasaría, no? Yo la sensación que tengo es que a más conciencia, más visión, se arrebata la belleza del ser, ¿no? Estaríamos probablemente ardiendo la belleza infinita. Y probablemente eso sería lo que sería un freno para el gran conocimiento, porque el gran conocimiento entiendo que produciría la disolución absoluta de la persona. O así como que quedaría el ser cognoscente o sintiente quedaría incinerado en el horno de la belleza, ¿no? Bueno, ahora hacéis las preguntas y hacemos, si os parece bien, la meditación. Hay 20 así, ¿de acuerdo? Ya otros días lo haremos más al principio para que no... Hacéis las preguntas y eso. Y nos ponemos... Que podéis hacerlas por correo también, ¿eh? Ok. Bueno, pues cualquier cosa, preguntas, comentarios, no hace falta que sean preguntas. Sí, justo me acabo de pensarlo cuando hablábamos de esa incineración, el último conocimiento, ¿no? Keter. Hay gente en la sala que sabe mucho de Cábala. Sí. Carmen, yo te voy a ser sincero, cuando terminé el programa dije, madre mía, qué locura todo lo que me he dejado. Pero bueno, intentaré... Gracias, Paloma. Intentaré hacer referencias cruzadas. Es cierto que los sefirot, los distintos niveles de conciencia en la cábala judía, hay un momento, nivel máximo, ¿no? Keter, en el que el conocimiento de Dios, o así que la gran visión, la visión final es el fin, ¿no? Se moriría de belleza, ¿no? En vez de muerte en Venecia, sería muerte en belleza, ¿no? Sería un estado final, la contemplación de Dios, ¿no? La contemplación misma impediría, ¿no? La permanencia, la apariencia de la individualidad, ¿no? Un placer, sí, Juan Francisco, sí. Sí, ese es, yo creo, un denominador común. Yo voy a intentar, a ver si te lo doy una palabra. Grande. Quédate con la palabra grande. Es que estás en algo grande. A tener conciencia de un estado casi reverente, o sea, casi había que vivir como en una especie de permanente sacramento. Es que es muy grande. Tomar conciencia de lo que se te va a estar mostrando son algo así como enfoques de la grandiosidad de donde estamos, lo que somos, estamos, existir en el ser en el ser. Entonces, es vivir ahí, si queréis, es vivir en estado de gracia, no lo sé, pero es curioso porque la filosofía de alguna forma, como decía Jaspers, ¿no? Desbrozando, quizá que hace la filosofía cuando está siempre como denunciando los absurdos de determinadas construcciones. En realidad lo hace por propia claustrofobia mental. Es cuidado, no me pongas eso en la ventana. Está bien, es útil, pero no me hagas decir que eso es el ser. No me digas que esta botellita es el Pacífico, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, y eso también quizá es el atrevimiento nietzscheano de vivir en la intemperie y mirar, ¿no? Si se mira,
fijamente a los ojos de lo real, con toda la inmensidad que eso significa, entonces yo creo que va a haber ese denominador común, el denominador común de el estupor maravillado, que te va a acompañar toda la vida, estés donde estés. Incluso aunque te estés muriendo, el hecho de morirse, fijaos lo que os digo, también es una experiencia, ¿no? Lo que sea, todo arde, ¿no? Esas sensaciones, esa experiencia, ¿no? de lo sacro y de lo prodigioso y de lo gigantesco ubicuo, ¿no? Toma conciencia de esto. Aparte de lo fascinante que es ver lo que se ha dicho y lo que ha pasado, ¿no? Y el tema Dios, claro. Y probablemente se te encajará alguna experiencia muy íntima, muy radical, probablemente muy censurada, experiencias extremas, sueños y tal. Habrá un momento en que digas, wow, me está entrando hasta miedo, ¿no? Puede ocurrirte eso. Decía María Zambrano que el pensador llega hasta un punto, luego le entra como un miedo y echa un pasito atrás. Entonces nosotros nos vamos ahí, habrá un momento que sea un poco fuerte, ¿no? Hay momentos en los que en el pensar uno se estaría asomando a unos tamaños del ser y de la vida, unos acordes de la vida que producen vértigo, ¿eh? Joaquín Ors, William James, también lo pensé, como no, como conciliador de los opuestos, de lo sí o no metafísica, pragmatismo. O pensé traer a William James también, las variedades de la experiencia religiosa, llevada, ¿no?, en la experiencia de la presencia que él habla y todo esto, lo pensé también. Pero fíjate, los que no he metido, fíjate que no he metido a Nietzsche, ¿no? Que diría, bueno, esto está loco, ¿cómo no ha metido a su hermano, ¿no? No les veo suficientemente metafísicos. Fijaos lo que os digo. Le falta todavía un poco más. Fijaos que incluso Nietzsche, incluso él mismo, ¿no?, se vería más como un médico del alma, un médico de la estructura ideológica del alma, ¿no? Pero no es un metafísico, no es una bestia como Hegel, ¿no?, como Heidegger, como el maestro Eckhart, o como Novalis o como Schopenhauer, que van ahí a atreverse a decir lo que está aquí pasando, pero en el fondo, más allá de si los seres humanos tenemos que organizarnos bien o tenemos que ser de una forma u otra, que aunque no hubiera seres humanos, también seguiríamos, aunque fuera el último ser, aunque fuera una inteligencia, entre comillas, artificial, y me hubieran dejado disuelta en un anillo de Saturno, seguiría exactamente igual. Estamos hablando de la metafísica a lo bestia, no de... Entonces William James a mí, en ese sentido, de que lo he leído tanto, con tanto interés, se me quedaba un poquito no tan metafísico, ¿no?, sino más pragmático, etcétera, ¿no? Y más... A ver, Paloma Alonso... Ah, sí, de acuerdo. Sí. Sí, pues Leibniz, pues no lo he metido. Joaquín, Spinoza, pues no lo he metido. No los he metido. ¿Qué quieres? Fascinantes. Pues no, he hecho como una especie de... Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Pero no les he metido tanto uno como otro. A mí personalmente se me han quedado cortos. Las mónadas de Leibniz y el panteísmo de Spinoza, a mí personalmente me ha faltado motor. Me ha faltado motor. Y eso que son grandiosos pensadores, ¿no? Pero no terminan de dar el salto salvaje, ¿no? Y bueno, también te digo, si hubiera tenido 60, si hubiera planteado un curso con más, pues sí. Ya haremos otro en el que hagamos otro recorrido, ¿no? No caben todos, evidentemente.
caso Spinoza es un pensador muy peculiar, hay gente que le gusta muchísimo, en el romanticismo alemán tuvo mucho éxito, pero yo estaría más en la línea de Jacobi, en la crítica que hace Jacobi, de que cuando le dice que ese Dios universo ni es un Dios ni es nada. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Eso es una máquina y si no es libre, pues no es nada. Si no es un horno de creación, si está así hecho y alicatado y en la eternidad funcionando una especie de gigantesco robot, gigantesco reloj maravilloso, eso no es Dios. Yo no lo concibo así tampoco. Ni siquiera, no solo es Dios, sino que no es el ser. Hablamos de lo sagrado, de lo divino. Bueno, Carmen, me costará transmitiros, ¿no? Incluso será un desafío también poético, ¿no? Lingüístico. Veo lo divino lo veo, lo llevaría más a una objetividad, a una experiencia de contemplación de algo, ¿no? Un objeto divino, lo divino. Sin embargo, en lo sagrado veo más un tipo de conciencia. Yo no hablaría de una conciencia divina, sino conciencia sagrada, ¿no? De lo sagrado. Es haber desarrollado la mirada y el olfato hasta tal nivel que se detectara el olor de fondo, la belleza de fondo y la magia de fondo de la realidad. Y ese olor es lo que yo denomino lo sagrado. Un estado de percepción. Es un estado de percepción. Efectivamente, la filosofía, como está empujándote a no cerrar, te está constantemente dilatando la mirada, que se dilata la mirada y el corazón se dilatan a la vez. Si dilatas mucho el corazón, se va la mirada también, pues es tan importante ser capaz de amar, ¿no? Y si no se te reseca la mirada, se reseca la mente. Y efectivamente es un estado de percepción. Cuanto más se mira, más belleza se ve. Y se va creando ese olor, esa sensación, ¿no? Es el estado, el sentido de lo sagrado. Que a su vez, eso, bueno, ya iremos a lo largo del curso, yo creo que tiene una repercusión ética inmediata, que se vive en lo sagrado. De forma que se vive en un templo siempre. De forma que, por ejemplo, un ser humano es inconcebible a otro ser humano denigrarle, ridiculizarle, maltratarle, despreciarle, hacerle el vacío. Es imposible, porque en ese estado de percepción es imposible no ver que el mismo olor ahí, ¿no? Entonces, tiene unas consecuencias éticas, claro que sí. La gran metafísica, la gran filosofía, al final lleva un arrastre ético. No sé si ha habido... ¿Queréis? Ya es la hora, ¿eh? Si queréis ya hago... Si no tenéis alguna cosa más... Entonces vamos a meditar como yo lo hago. Lo haremos al principio de cada clase. Y bueno, pues simplemente es como yo medito. Y veréis que es una primera parte en la que simplemente nos vamos a relajar. Y ya está. Sentaos, os sugiero que, no sé cómo estaréis, pero sentaos, lo mejor, hay que sentarse bien, hay que tener, como decía Octavio Paz, la poesía es pasión y cálculo, si no, no sale. Hay una parte de ingeniería en la vida, hay que hacer las cosas bien, si no, no salen bien, ¿no? Entonces yo os sugiero que os sentéis en el borde exterior del asiento donde estéis. Si estáis en el sofá tumbados, pues nada, os sentáis en el borde del sofá o en el coche, no sé dónde estáis. Entonces en el borde exterior hay que sentarse, dejar la columna libre, la columna, los hombros hacia atrás, ponéis las manos pues encima de las rodillas o juntas, como os sentéis vosotros mejor. La meditación simplemente es un silencio, algo os he mostrado con el tema del Raya Yoga, las vritis, de alguna forma vamos a intentar el gran silencio, que es un silencio que no solo es un fenómeno acústico, sino que, digamos, va a silenciar todo el aparato, digamos, todos los rugidos del pasado, todos los rugidos del presente, todos los rugidos del futuro,
hay una especie de gran relajación, de gran renuncia. Y bueno, hay que intentar, es como yo medito, hay que intentar en cualquier caso mantener la columna vertebral, digamos, apuntando al cielo. En la mitología yoga se llama, es la Kundalini, que está dormida abajo en la parte de abajo de la columna vertebral, ese hueso misterioso que se llama, fijaos, sacro. Pues entonces lo que hay que hacer es estar sentado sin más. Vamos a respirar, vamos a cerrar los ojos, si os parece bien. Cerradlos ya. Cerramos los ojos, si queréis. Y si me oís bien, pues os voy a intentar, y eso lo haremos siempre, ¿no? El que quiera, yo no os veo. Entonces simplemente se cierran los ojos y lo primero, que es bastante difícil, hay que venirse al cuerpo. Normalmente se está fuera del cuerpo, está el cuerpo por un lado y, digamos, la mente, la consciencia por otro lado. Simplemente venir al cuerpo. Eso se llama yoga, que es unión. Vamos a unir, estar juntos, poner todo junto, el cuerpo, sentir el cuerpo. Y ahí, con mi conciencia, ahí estoy. Y también no solo siento mi cuerpo, sino que voy a estar sintiendo mi pensamiento, voy a tener mi pensamiento ahí. Y le voy a decir, con todo el respeto, que puede descansar, que haga silencio. Es como estar dentro de un templo, que es uno mismo, y está en silencio. Uno cuando va a un templo, pues se calla, ¿no? Pues pensemos que estamos en nosotros mismos, que es un templo, y estamos en silencio. Pero el cuerpo lo siento y voy a intentar relajarlo totalmente, los pies totalmente relajados. Yo voy con mi conciencia, que es como una especie de varita mágica, ojos mágicos que se mueven. Yo voy relajando zonas, relajo. Voy a los pies, quedan relajados, las rodillas quedan relajadas. Queda relajado toda la zona en la que se apoya la columna, ¿eh? Llamada muladhara o el sacro. Esa zona queda también completamente relajada. Podrá ocurrir que si llevo la conciencia se me mueva eso que llamamos la columna vertebral, o que haga como unos movimientos parecidos a los de una serpiente, y por eso denominan Kundalini, la serpiente que se va a despertar, y simplemente en calma, pues normalmente notaremos la zona del estómago. Vamos a llevar la conciencia ahí, se queda también en paz total. Se queda en paz total también la zona del pecho, eso que metafóricamente llamamos el corazón. Estoy respirando por la nariz con la boca cerrada. Es una respiración consciente. Noto cómo entra eso que llamamos aire, pero no es exactamente aire. Es más, algo grande que está ahí. Inspiro lentamente, retengo y luego mucho más lentamente vacío. Ahora si puedo, llevo la conciencia a la parte de arriba del cráneo, donde se supone que está el cerebro.
Y simplemente me quedo ahí con una sensación de que estoy hacia arriba, ¿no? Está el cuerpo absolutamente relajado, pero como colgando del cielo, ¿no? Hacia arriba. Y simplemente me abismo dentro de mí mismo, me siento ahí, hay ahí dentro una profundidad, un espacio intimísimo de silencio, que es donde me quedo. Simplemente sentado, simplemente respirando. En la más absoluta paz, en la más absoluta confianza. Hago silencio cuando vea que mi mente quiere hablar o quiere tal, pues con mucho cariño. Hay que estar en silencio, hay que ser capaz de estar en silencio como estamos en silencio y no hablamos en un templo. Dejo mi pasado completamente, digamos, en silencio y embellecido y sublimado, si queréis, el futuro igual. Y me quedo ahí una especie de presente infinito y ahí estoy. Y respiro y me atrevo a experimentar niveles de relajación, ¿no? Pues, especiales. Puedo relajar el fondo mismo de mi corazón, de mi alma. Bueno, amigos, si queréis, simplemente ir abriendo los ojos tranquilamente y nada, que quiera pues, pues, terminar, pues que termine, que quiera preguntar algo, pues que lo pregunte y
creo que, no sé si estáis ya con los ojos abiertos. Gracias. Buenas noches. De Monse, sí, pues gracias a ti. Pues bueno, pues creo que os puede ser de utilidad, ¿no? Esta tecnología milenaria puede ser muy útil en los momentos. Yo creo que es una buena añadido a la técnica de vivir. Gracias a vosotros. Próximo día, pues eso, empezaremos pues, con un poco de meditación y desde ahí, pues, seguiremos viendo estas. Perdón, el chat. Carmen, gracias. Muchas gracias. Joaquín. Bueno, hemos hecho una meditación muy corta, pero bueno, simplemente. Bueno, pues hasta la semana que viene y cualquier duda, ya sabes, Luis. Pues que estéis bien y hasta la semana que viene. Amigos, os mandaré la grabación. María. Silvana. A ti. Que estéis bien. Hasta la semana que viene y estoy a vuestra disposición, ya sabéis. Escribidme lo que queráis y